Hola a todos, bienvenidos otra vez a esta serie de programas sobre el análisis existencial. Soy Stephen Murray, soy su anfitrión, su representante aquí en este programa, con algunas preguntas para la directora y fundadora del Instituto de Análisis Existencial de México, aquí sobre la calle de Londres, en Juárez, Silvia Gómez. Hola, Steven. Hola, otra vez, mucho gusto. Gracias. Después de tanto tiempo sin verte, por cierto. Exacto. Bueno, estamos aquí en la biblioteca del instituto, que es la biblioteca Ruth Troller, que es una señora una académica, experta en economía, una eminencia en la filosofía y la psicología también, y que se murió a principios de marzo de este año, 2020, a los 101 años, una persona que extrañamos mucho. Y unas semanas antes de su muerte, yo hablé con ella sobre la posibilidad de una donación de sus libros para crear una biblioteca. Y aquí están sus libros, una parte de la donación de la gran maestra Ruth Troller. Entonces, el lugar indicado para hablar de Viktor Frankl y del análisis existencial, la logoterapia también, porque Ruth era una colega de Viktor Frankl, yo supongo terminando sus últimos años como académicos activos. Trabajaban juntos en la Universidad de Estados Unidos en California. Y aquí estamos en la biblioteca del instituto. Vamos a hablar del análisis existencial. Ya pasamos algo tiempo hablando de Viktor Frankl, Sí. Y luego la logoterapia. Y ahora ¿cuál es el origen del análisis existencial? El análisis existencial de Viktor Frankl, ya lo comentamos en los programas pasados, es esta propuesta que mira al hombre como un hombre orientado, llamado hacia el sentido. Y en la historia de Viktor Frankl empieza a formar logoterapeutas propiamente, y entre estas personas que se acercan a estudiar logoterapia llega en ese momento un joven que se llama Alfred Langley. Y se hace muy, muy, muy cercano de Viktor Frankl. Y si entiendo bien, él sigue lo mismo, ¿no? Él es el... No quiero mostrar una falta de respeto, pero él es la estrella, digamos, del análisis existencial actualmente. Él es el creador del análisis existencial contemporáneo, que es como ahora se está llamando. Él estuvo trabajando muy de cerca con Viktor Frankl, eran muy amigos, eran muy, muy cercanos realmente. Alfred es un hombre, yo lo considero un genio, y médico, psicólogo, no psiquiatra. Él trae la parte psicológica, no como Viktor Frankl era psiquiatra, él trae la parte psicológica y comienza a aprender la logoterapia, y en el camino de aprender la logoterapia se da cuenta que hay cosas que por más que intenta hacer no logra como la logra el maestro, como la logra Viktor Frankl. La primera vez que yo vi a Alfred Langley en México, él hablaba de la relación que sostuvo con Viktor Frankl y cómo Viktor Frankl le contaba sus experiencias en el campo de concentración, en los campos de concentración, Sí. y cómo discutían sobre la logoterapia y discutían sobre muchas cosas. Lo que vimos en el primer programa. Exactamente. Sí. En ese tiempo comienza a formarse ya la Sociedad Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial, y Alfred forma parte de la sociedad. Viktor Frankl era el presidente. Y comienzan a trabajar. Es una relación que se extiende a lo largo de aproximadamente 8 años. Son dos austriacos, ¿verdad? Dos austriacos, sí. Y hay una diferencia de unos 40 años de edad, ¿no? Entre Víctor y Alfred, ¿no? Exactamente. Dos generaciones, digamos, de diferencia. Sí. Okay. Y entonces llega un momento en que Alfred empieza a perfilar su propia teoría, basada o con el fundamento de la logoterapia, del análisis existencial de Viktor Frankl. ¿Y era un académico o médico? ¿Qué hacía él?
Era, insisto, muy cercano a Víctor Frank, estaba participando en la formación de la GLE, de la GLE Internacional, la Sociedad Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial. Formaba parte de este movimiento en el que se aprendía la logoterapia y se enseñaba la logoterapia. Él llegó a ser formador en logoterapia. Con él llegó Alejandro Velasco, que lo comentábamos en el programa anterior, y con él se empezó a formar Alejandro Velasco, pero Alfred empieza a tener sus propias ideas respecto a cómo debería aproximarse a la persona antes propiamente de la logoterapia, este paso atrás del que hablábamos. Sí, digamos que no, él no trabajaba para Viktor Frankl, él trabajaba con Víctor Frank. Y yo supongo, sobre todo al principio, con algo de patrocinio de Víctor, ¿no? De orientación de Víctor, Sí, ¿no? Claro, por supuesto era su maestro, y llegaron a tener una amistad, pero por supuesto era su maestro. Y uno puede decir que Alfred era más o menos el heredero de Viktor Frankl o un heredero entre varios. Cuando Alfred publica, cuando la editorial Herder le encarga la biografía de Viktor Frankl, y ahí se oye la basura porque estamos en el instituto, realmente, cuando le encarga la biografía, la versión es que todos estos papeles mediante los cuales Alfred hace la biografía son prácticamente una herencia, algo que le deja a él Viktor Frankl. En términos generales hay muchas versiones de la gente que piensa que Alfred Lange tomó ventaja de la cercanía con Viktor Frankl, y para quienes no creemos eso, sí consideramos que es más que un heredero como tal, era la persona con la que Viktor Frankl encontraba el diálogo que necesitaba para discutir sus propias ideas. Ok, entonces una especie de colaborador, reto, sí, varios elementos, ¿no? Para animar al gran señor, ¿no? Durante sus últimas décadas, tal vez. 8 años más o menos estuvieron juntos. Y había charlas largas en la noche de la experiencia de Frankl en los campos de concentración, y había charlas largas sobre la logoterapia. Y en este primer seminario en el que yo participé sobre fenomenología con Alfred, él nos comentaba de las preguntas que le hacía y de cómo se cuestionaban algunas cosas. Había una charla intelectual interesante y charlas personales también vinculadas con las experiencias de cada uno. Y Alfred siempre se ha referido a Viktor Frankl con un nivel de respeto, de afecto, de admiración, como... agradecimiento tal vez. Sí, por supuesto. Sí. Y él estaba muy involucrado con el movimiento de la GLE. Sí. Cuando está la formación de los logoterapeutas, Alfred empieza a incorporar algo que dentro de la formación ahora como analistas existenciales, desde esta visión langleana, es muy importante, es básico, que es la autoexperiencia. Y entonces ahí parece ser que Frank le dice, esto ya no es logoterapia, ¿no? Es cuando empieza a ver estas delimitaciones entre ambos. Sí, tenemos que hablar de eso, de que la diferencia, ¿no? Entre la logoterapia, que yo supongo que es algo mucho más grande a nivel global, que el análisis existencial tiene más seguidores, hay más información, a fin de cuentas, sobre la logoterapia. Y obviamente, yo creo que es el reto de este programa, descubrir cuáles son las diferencias y los elementos principales del análisis existencial. Sí, una de las cosas que a muchas personas les pueden resultar ofensivas, quienes consideran a Viktor Frankl como el modelo a seguir dentro de su propuesta, es que para el análisis existencial contemporáneo la logoterapia forma parte de una teoría, no es la totalidad. Y eso es algo difícil de momento, creo, de comprender, en el sentido de que Alfred sí dice, esto no es la totalidad, hay algo previo, por eso hablábamos del paso atrás, que se expresa como antes de que yo pueda encontrar el sentido, tengo que tener no resueltas, sino satisfechas algunas condiciones
para que entonces el sentido se pueda dar de manera natural y no haya una búsqueda, un escape mediante el sentido de las condiciones de la vida. Ajá. Entonces, este rompimiento comienza a darse cuando Alfred señala, me tengo que mirar a mí, me tengo que mirar a mí. Y en realidad, Frank lo que decía es, yo tengo que mirar al otro, tengo que mirar el sentido, tengo que mirar hacia afuera. Y Alfred dice, sí, pero también hacia adentro hay un mundo interno al que yo tengo que ponerle atención. Uh-huh. Calculo que es una cuestión no propiamente de esto no es para nada lo que yo quiero, sino Frank está en sus 90 y tantos años, ya no tiene por qué estar defendiendo propiamente su teoría, él sabe cuál es su teoría y entonces la versión que nosotros tenemos es, esto ya no es necesariamente logoterapia, usted siga. Y la anécdota que tenemos para demostrar que Frank propiamente no estaba en contra de los desarrollos de Alfred es que precisamente Alejandro Velasco, el psiquiatra que estudió con Frank y que estudió con Alfred Langley, cuando llega a Viena, que es una historia bellísima, entra a una caseta telefónica, busca a Víctor Frank, marca y apenas llegando al aeropuerto. Bueno, en sus primeros días estando ahí, Uh-huh. marca y le contesta a Víctor Frank. Entonces, porque sale su nombre en el directorio. Claro, Uh-huh. llega, le da una cita, lo ve, empieza a estudiar con él y después cuando se empieza a dar dentro de la gente... Este sería el sueño de mucha gente, ¿no? Es que sí. pasas a Hollywood y quiero hablar sí. con Tom Cruise, ¿no? Y luego bajo la letra C en el directorio, Cruise, ok, a ver. Ah, sí, ven a mi mansión, ¿sí? Sí, uh-huh. Exactamente. Entonces, cuando Alejandro comienza a ver que ya hay estas intenciones como de separar, como esta roce, esta pugna entre quienes defienden a Alfred y quienes están tratando de defender a Frank, se acerca con Frank y le dice, doctor, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago yo con esto? O sea, están estas pugnas y entonces Frank le dice, siga estudiando con Alfred y lo manda a estudiar con él. Lo que nosotros interpretamos como finalmente Frank sabía que esos eran los desarrollos que seguían. Y entonces viene después el drama de las separaciones clásico de las escuelas psicoterapéuticas, ajá, en donde Frank renuncia a la presidencia honorífica de la sociedad, porque ya era Alfred el que estaba propiamente dirigiendo la sociedad. Entonces Frank renuncia y se forman estos supuestos bandos. En realidad hay cartas de apoyo a Langley, sí, sí, donde le dicen que la dirección que él está tomando es la correcta. Sí, sí. Frank se separa de la GLE, de toda la gente que más purista en el sentido logoterapéutico sí, con Frank, sí, sí. Y entonces se genera ya esta corriente del análisis existencial, sí, contemporáneo dirigido por Alfred Langley, ya con la aportación teórica, que es muy importante y que actualmente tiene reconocimiento en toda la Unión Europea como una psicoterapia, que a diferencia de la logoterapia no la tiene. Entonces, ¿Y sabes por qué? ¿Por qué este reconocimiento? Alfred luchó y demostró con su teoría, la teoría de las 4 motivaciones fundamentales de las condiciones de la existencia, demostró que propiamente tenía las condiciones para ser definida como una psicoterapia. Sí, entiendo que Alfred tiene este tipo de exigencia, que hay un rigor estructural de todos los elementos necesarios y todo eso. Es que o sea, es una persona que tiene esta creación de él y él quiere proteger con toda exigencia del mundo el valor y la utilidad y todo eso sí, del análisis existencial. Ajá. Él hizo un trabajo impresionante cuando era presidente de la GLE, él hizo un trabajo impresionante para poder sustentar que el análisis existencial contemporáneo debía ser considerado como una psicoterapia. Ok, pero quiero más detalles sobre la teoría, sobre la metodología. Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia en términos prácticos, en términos concretos? Sí. Sí, porque hay estas dudas que suena muy bien el análisis existencial, el análisis
y la palabra existencial, ¿no? Ujú. Y en el análisis es que es más o menos una descripción de una técnica. Lo existencial es algo, bueno, es el universo, es algo tan gigante que es... Sí. No, pero dinos de qué se trata. El análisis existencial es una psicoterapia orientada a obtener aprobación personal a las condiciones de la existencia. Tenemos una frase que es: existir es vivir con aprobación personal. Esto es como la primera capa del análisis existencial. Cuando Alfred empieza a trabajar con la logoterapia, se da cuenta que las respuestas a las personas no solo pueden estar orientadas a la búsqueda del sentido, porque si tú solo te enfocas o solo tratas de que la persona encuentre sentido a lo que le está sucediendo, puede de momento haber una obligatoriedad del sentido, y el sentido tiene que ser algo a lo que tú le des el sí. Entonces Alfred dice, Andrés Gottfried lo define como: echa un paso atrás antes de llegar a la búsqueda o el encuentro con el sentido, para mirar qué condiciones se tienen que dar previamente para que alguien pueda realmente llegar a encontrar un sentido aprobado. Entonces el elemento de preparación es muy importante, ¿verdad? El elemento de análisis de estas condiciones. Y entonces ¿De dónde estás sí. como un individuo en el contexto de la Sí. sociedad o lo que sea? En tu contexto existencial. ¿Dónde estás existencialmente? ¿Dónde estás en tu vida? ¿Dónde estás en tu existir? Y sigue teniendo la metodología fenomenológica y genera él la teoría de las 4 motivaciones fundamentales. Depende de la traducción, se le escucha de distintas formas. Las 4 motivaciones fundamentales, que son poder ser, la primera motivación fundamental. Segunda motivación fundamental, el gustar, el vivir, el buscar la vida. Tercera motivación fundamental, el ser yo mismo. Y la 4ª motivación fundamental, que es el horizonte de sentido, es donde ahí aparecen las ideas logoterapéuticas. Pero estas primeras 3 condiciones no aparecían con Frankl. Tú ibas directamente a la búsqueda del sentido, al contacto con el sentido, autotrascendencia. En el caso del análisis existencial contemporáneo, se incluyen estas 4 motivaciones que forman una mesa con 4 patas que conforman la existencia. Y entonces Alfred dice, en el momento en que una de las patas está un poco débil o medio chuequita, entonces la existencia ya no es tan estable. Trabajamos a partir de eso: poder ser, gustar la vida, ser yo mismo y luego el sentido. Esta teoría que nos habla de cómo debe mirarse a la persona y cómo debemos analizar, la persona puede ser, siente que las condiciones del mundo le permiten ser. Segunda motivación, le gusta la vida, le gusta estar aquí. Ahí estamos hablando de los valores también. Tercera motivación, le está permitido ser como ella es. Y finalmente la 4ª, alcanza a ver la distinta valencia de las cosas que se le presentan, comprende el contexto de los valores. Y si tú te sientes que no puede ser porque las condiciones no están dadas, hay tres condiciones ahí, y si no te gusta la vida, pues difícilmente vas a tener acceso al sentido. Primero tienes que resolver estas 3 condiciones antes de llegar totalmente al sentido. Ahora, habrá quien diga, eso no es cierto, Silvia, sí se puede acceder al sentido. Sí, también es cierto. Pero nosotros buscamos que en las 4 condiciones haya aprobación personal, haya un sí a esto que está sucediendo, a la vida tal como es, a la vida como está, a mi ser interno. Es una aproximación más cercana a Heidegger, es más pegado a Heidegger. Frank está más pegado a Scheller, Langley está más pegado a Heidegger, en donde se contempla ya a la persona, la subjetividad de la captación del fenómeno, cómo yo afecto al fenómeno y el fenómeno me afecta a mí. Y entonces hablamos de este mundo interno y del mundo externo, del diálogo que sostiene la persona. Hablamos de que la persona es responsiva, es comprensiva, se mira a sí misma, pero también está en relación con el mundo. Se van incorporando todos estos elementos que
amarrados a las 4 motivaciones fundamentales, te da una posibilidad de trato más amplio con los fenómenos de la persona, del paciente o del coachee o de la persona a la que se le está dando counseling. Y a partir de estas motivaciones, de esta teoría de las motivaciones, hay una serie de metodologías que te permiten ya el trato con la persona, con su parte psíquica, y que ya te permiten también realizar una parte diagnóstica. Por lo tanto, estamos hablando de un ámbito mucho más completo que los métodos que ofrece propiamente la logoterapia. Sí, sí. Y en este caso, este conjunto, esta visión, las 4 motivaciones fundamentales y todos los métodos que están dispuestos para el analista existencial, evidentemente tienen un contexto, pues yo diría así, ya psicoterapéutico.